a las familias enfrente y por eso reitero lo que decía esta mañana. Me encanta este mes en la iglesia presbiteriana porque es un mes que lo dedicamos a la familia, al hogar. Comenzamos, hermanos, esta mañana y comenzamos de manera puntual enfatizando la necesidad de un liderazgo varonil, y no porque sea una cuestión meramente nuestra, sino es el llamado bíblico. ¿Cómo podemos nosotros salvar a nuestra familia en medio de un mundo en crisis o decadencia? Pues decíamos esta mañana, teniendo padres como verdaderos líderes, mujeres obedientes y también hijos obedientes. Así que quiero seguir en el mismo tenor y también empatarlo con el material que se nos ha dado en el campo nacional para hablar acerca de una familia cristocéntrica, una familia donde Cristo es el centro del hogar. Y hermanos, de entrada quiero decirles que como varones tenemos la responsabilidad de leer la Biblia con nuestras esposas y con nuestros hijos. Si nosotros no dirigimos la lectura bíblica en nuestros hogares, hermanos, nadie lo hará, a menos que Dios levante a una mujer. Pero el llamado que tenemos los varones es de dirigir a nuestros hijos y esposa en la palabra del Señor. Y ese es el tenor de la Escritura. Quisiera, hermanos, que nos ubiquemos brevemente porque quiero ser más práctico el día de hoy, pero obviamente no puede haber práctica sin tener el elemento de entendimiento o el concepto. Y vamos a ubicarnos en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Y déjame ir tejiendo brevemente lo que está pasando en este capítulo. Y vean cómo comienza en esta parte, Deuteronomio capítulo 6, y voy a ir explicando brevemente. Antes de explicar, me gustaría ubicarnos a todos en el contexto en el que estamos. Fíjense que ya el pueblo está parado frente para tomar la tierra prometida. Ya han avanzado, pero el Señor insiste en que antes de poseer la tierra es necesario hacer algo. El Señor literalmente manda al pueblo a que se detenga y haga una especie de recordatorio entre el pasado, el presente y el futuro. El libro de Deuteronomio, hermanos, se mueve en esas tres direcciones: la generación del pasado, la generación de hoy y cómo queremos que sea la generación del futuro. Y esto es medular al entender Deuteronomio. Claro está, hermanos, que el libro de Deuteronomio significa la repetición de la ley. Y Dios le pide a los padres de hoy, hablando en el contexto del Deuteronomio, les recuerda que sus padres cayeron muertos en el desierto por una sola causa o por un pecado, y ese pecado fue la incredulidad. Pero la incredulidad, hermanos, en el Pentateuco es olvidarnos de la voz de Dios. Repito, la incredulidad es la consecuencia de olvidarnos o no hacer caso a la palabra de Dios. Fueron miles de personas que cayeron en el desierto por dudar e ignorar y no hacer caso a la palabra de Dios. Pero Dios, aprendimos esta mañana, en medio del juicio, en medio de una generación pecaminosa, Dios siempre tiene misericordia. Y Dios aniquila a los padres, lleva a cabo la consecuencia de su pecado, y la paga del pecado es muerte. Murieron en el desierto por causa de su incredulidad. Dice el escritor a los Hebreos: juré que no entrarían en mi reposo por causa de su corazón duro. Pero Él permite que los hijos vivan, y esos hijos van a poseer la tierra prometida. Pero Dios les advierte por medio de Moisés: para no repetir lo que sus padres vivieron, es necesario que ustedes recuerden y escriban la ley en su corazón. Pero escuchen esto: la advertencia es que también les enseñen esta ley a sus hijos, porque teniendo la palabra de Dios en el corazón de sus hijos, tenemos asegurada la siguiente generación. Voy a repetir esto. Hermanos, nosotros hemos de morir, nosotros nos hemos de jubilar, hemos de pasar a la historia. La pregunta es: ¿nuestros hijos seguirán aquí? Me encanta ver aquí ahorita a Mateo dirigiendo, a Santi y todos los niños que vendrán en la semana, por eso les invito, ¿no?
Pero la pregunta es, y lo tomo como ejemplo, no tengo el poder de profeta, pero profetizaría ahorita que ellos van a hacer aquí. Pero en eso depende mucho de la hermana Vero y del hermano Jera. Es lo que está pasando. Bueno, a ellos les tocó ni modos, porque tocaron dirigiendo hoy. Pero a poco yo les pregunto, ¿no les encantaría que yo ya regrese viejito y venga a visitarlos y vea a Mateo como un anciano de iglesia? Que vea a Santi como un pilar, un baluarte de esta iglesia, a Cami, ¿a quién más de los niños, los que están allá atrás? A Avi. ¿A poco no es padre eso? Yo creo que lo deseamos, pero hermanos, dice el Señor, la generación futura va a estar garantizada en la medida en que ustedes enseñen la palabra a sus hijos. Estos son los mandamientos, dice, y les está hablando a los padres jóvenes. Los abuelos quedaron enterrados. ¿Quieren ustedes seguir ese patrón? Dice Moisés. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Dios se había dado la ley, sin embargo la habían ignorado y habían olvidado, y tiene que haber una repetición de la ley. Eso significa Deuteronomio. Tienen que volver a repetir la ley y grabarla antes de entrar a la tierra. Hermanos, dice Dietrich Bonhoeffer, el campamento del cristiano no es con puros creyentes. El campamento del cristiano es vivir entre los incrédulos. Dios saca al pueblo de Egipto y lo lleva a un lugar rodeado de paganos, idólatras, con costumbres. Habían unas costumbres terroríficas que uno se queda de verdad asombrado. Por ejemplo, los que ofrecían al primogénito a Moloch, entregaban al primer hijo que se quemaba en una estatua donde le ponían brasas y se quemaba. Hacían un montón de cosas creyendo servir a sus dioses. Dice el Señor, para que ustedes puedan permanecer fieles ahí, necesitan comer la palabra, vivir la palabra. Hermanos, nosotros mandamos a nuestros hijos al mundo, y nuestros hijos van a permanecer intactos en medio de un mundo lleno de ideologías, lleno de paganismo, porque siempre ha existido. Van a resistir en la medida en que nosotros les sembremos la palabra en su corazón. Si no, no van a resistir. Es lo que dice Deuteronomio. La siguiente generación, el futuro de la nación, va a estar garantizada en la medida en que ustedes pongan esta palabra en su corazón. Versículo 2, por favor, y vean cómo va avanzando para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Ahora, quedémonos aquí con dos cosas. Descifremos la palabra estatutos y mandamientos. Se cree, hermanos, que a esta altura, aunque el decálogo se resume en 10 mandamientos, la mayoría de los biblistas creen que toda la descripción, porque tú vas a los 10 mandamientos y son fáciles, aunque ahorita mi pregunta sería si se lo saben. ¿Se saben los 10 mandamientos, hermanos? Alcen la mano, ¿cuántos se saben los 10 mandamientos? Hermanos, creo que los voy a mandar a hacer la tarea. Ahora, pero decía el pueblo de Israel, bueno, qué fácil, porque ¿qué tantos son 10? ¿No es cierto? Pero decían, bueno, veamos uno. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Y inmediatamente surgía la pregunta, pero ¿cómo guardamos el día de reposo? Hermanos, se cree que los estatutos y mandamientos eran 620. 620 mandamientos, a tal grado que cuando los enseñaban a los niños en su bar mitzvah, a la edad de 12 ya pasaban a ser, era una generación distinta, una generación diferente, de tal manera que a los 12 años un judío ya era un adulto. Hacían una ceremonia maravillosa donde pasaba el varón, le daban a probar miel, pero antes de probar la miel, la cual representa la dulzura de la palabra de Dios, ellos tenían que decir de memoria los 620 mandamientos aproximadamente. ¿Cómo ven?
para que temas a Jehová tu Dios guardando sus estatutos. La palabra guardar, hermanos, en el hebreo significa ponerlo dentro de. ¿Y saben qué significa esto en un lenguaje contemporáneo? Memorizar. La memorización constante de un mismo mensaje te va a llevar inevitablemente a la acción. La primera implicación sería: tú no quieres que tus hijos se pierdan, haz que memoricen la palabra. Haz que memoricen la palabra. Yo no sé los que están aquí más o menos mis contemporáneos, pero ya estamos en la etapa de las tablas de multiplicar. Y cuánta lata, algunos recuerdan ese proceso en su vida de aprender las tablas de multiplicar, pero si yo se las pregunto ahorita me las van a decir al revés y al derecho, 9 por 9. Rapidísimo, su inconsciente, ¿no? Pero ahí estaba, yo recuerdo que cuando nos hacían memorizar las tablas estaba la regla a un lado, ¿no? Hemos estado enseñando en Escuela de Formación Cristiana que no somos malos para memorizar. Todos tenemos la capacidad de memorizar. Pero hermanos, cuando tú entiendes la gravedad del asunto, vas a tomar con urgencia lo que está diciendo el pasaje. Dice que guarden, que memoricen, que lo llenen en sus filacterias, estos estatutos y mandamientos que yo te mando. Hermanos, abuelos, ¿verdad que ustedes son apapachadores, verdad? Y siempre la pregunta es: ¿por qué no eres con mi hijo como eras conmigo, no? Pero vean el mandato para los abuelos. Dice: les vas a enseñar los que yo te mando a ti. ¿Lo vas a enseñar a quién? A tu hijo. Y no solamente vas a vigilar de que lo guarden tus hijos, sino que el hijo, ¿quiénes serían? Abuelos, ¿están vigilando que sus hijos estén enseñando la palabra de Dios a sus nietos? ¿Están al pendiente día tras día y les dicen: oye, ¿ya hicieron su culto familiar? ¿Ya cuántos textos bíblicos sabrán nuestros hijos o sus nietos hasta esta hora? Pero hermanos, vean el mandato: todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Aquí hay un primer principio para los abuelos. A ver, llévese este principio, hermano abuelo o abuela. Mi labor como abuelo no es solamente consentir. Porque tienen una filosofía medio extraña, ¿no? Que dicen: es que yo ya no estoy para corregir. Eso que lo haga mi hijo, yo estoy para consentir. No, eso no es bíblico. Lo bíblico está aquí. Lo bíblico es llamar la atención a tus hijos cuando tus hijos no estén enseñando la palabra. Regáñalos si ya saben tus hijos más de Batman, Pocoyo y todo ese tipo de cosas y no saben ningún personaje bíblico. Ahí sí regáñalos. Llámales la atención, porque padres nunca dejaremos de qué. Pero sobre todo el mandato bíblico. ¿Y qué creen, hermanos? Cuando llegamos a la mitad de Deuteronomio, Dios llamó a los padres y les dijo: van a jurar la obediencia delante de la montaña de la bendición y de la maldición. Y digan sí, amén. Se pararon jurando ante Dios diciendo: lo que nos dijiste lo vamos a hacer. Abuelos, juran en esta tarde delante de Dios que van a vigilar que sus hijos le enseñen la palabra a sus nietos. Bueno, el llamado es para ti. Siguiente versículo, por favor. Versículo número 3. Y aquí viene lo que conocemos ya como el Shema o Sheva, que se deriva del oye. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Qué quiere decir aquí la palabra? Porque, hermanos, tampoco queremos cerebros inflados, tampoco queremos que seamos estrictos. Yo felicito a los papás, que son pocos que conozco, que dicen: yo todos los días pongo a mis hijos a leer la Biblia. Aunque seamos sinceros, hermanos padres, ¿qué vigilan más? ¿Que sus hijos hagan la tarea de la escuela o que lean la Biblia? ¿Son tan estrictos al traerlos a la casa de Dios para que aprendan la Escritura? Yo me sorprendo, hermanos, si no estoy de acuerdo con los maestros. Bueno, porque sé que tengo muchos maestros aquí, los amo y oro por ustedes, ¿no? Pero las listas son estrictas, ¿verdad? Y luego te vienes a dar cuenta como padre. Yo espero que ustedes no hagan eso.
te vas dando cuenta que hay muchos materiales que ni siquiera se usan al final del año, pero los pidieron y hay que comprarlos. Pero hermanos, lo que quiere decir este texto es que a veces somos tan estrictos, pero a veces nosotros no lo vivimos. Dice, guárdalos en tu corazón, Padre, pero también dice, ponlos en práctica. Esta mañana decíamos que a veces nosotros decimos, vayan al culto, ¿y tú qué vas a hacer? Lee tu Biblia. ¿Tú la lees? ¿Oras al Señor de tal manera que impactas a tus hijos? Dice, ponlos por obra. Avancemos al versículo 4. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hermanos, el primer mandamiento que debemos poner en el corazón de nuestros hijos es este: enseñarles que quién es Dios. Fíjense, hermanos, que nosotros tenemos esa tendencia a decir que los niños no entienden. A veces no me ha dado el tiempo, pero déjenme decirles que yo tenía un deseo, y ese deseo, no sé si está aquí la hermana Ale o está allá atrás, pero yo quería o quiero enseñarles teología a los niños. Mi deseo era tomar un domingo, que alguien más tomara mi lugar aquí y yo irme a enseñar teología a los niños. Me impactó tanto, hermanos, que nosotros pensamos que los niños no entienden, pero la Universidad de Oxford, que fue cristiana en sus inicios, me impactó conocer y saber que antes la educación no era por grados, que no se ponían por edades, pero algo que se enseñaba ahí aún a los niños era la teología sistemática. Los niños entienden la aceidad de Dios, entienden la Trinidad. Esta semana también recibí una imagen donde dice: ¿a dónde estás enviando a tus hijos? ¿Qué están enseñando, qué están aprendiendo tus hijos en las escuelas? Y te conformas con que vayan 1 hora a la iglesia en domingo a pintar un dibujito del arca de Noé. ¿Aprenderán los niños, hermanos? Por supuesto que aprenden. Me impacta que niños de 3 a 4 años ya saben explicar la física cuántica, ya saben explicar el mundo de los Avengers. Y de verdad, yo esas películas, especialmente cuando hablan de todas estas cuestiones de pasar el tiempo, el futuro, cómo se cambia, yo tenía que repetirlas, y ver niños que ya entienden ese tipo de cosas me recuerda que necesitamos ponerles la palabra en su corazón, y ellos van a aprender la unicidad de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Te han preguntado los niños? Oye, explícame cómo es Dios. He tenido que explicarle a mis hijas que Dios es espíritu y que se ha hecho carne en una persona y se llama Jesucristo. Y ellos lo han entendido, ellos lo han comprendido, porque Dios les ha dado esa capacidad. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5, por favor, iglesia, ¿pueden leer ustedes? Sujel Michelén dice algo que consuela mucho mi corazón. Los predicadores tenemos el ministerio de la repetición, porque quizás hace un año predicamos más o menos cerca de lo mismo, y luego uno dice: ¿ahora de qué irán a ser los temas de la semana del hogar? Y uno se mata en la cabeza, ¿no? Pero luego uno entiende lo que dice Pablo: para mí no me es molesto repetiros las mismas cosas. Papás, madres, abuelos, la meta y el propósito de Dios para nuestra vida es que enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios. Si no hacemos eso, habremos errado. Quitemos de nosotros esas teologías e ideologías de decir: yo nada más quiero que mi hijo tenga su carrera y con eso me doy por servido. Eso no es bíblico. La meta de nosotros como padres es educar a hijos que vivan amando al Señor, pero que lo amen con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Los tenemos que enamorar de Jesús y que amen a Dios, pero por supuesto para eso debe estar ese principio en mi corazón. Versículo 6, varones. Hermanas, versículo 7.
Hermanos, este pasaje nos habla de la necesidad urgente de la enseñanza bíblica en los hogares. Hermanos, ¿estamos haciendo nuestro devocional familiar? ¿Estamos teniendo un tiempo? Ahora, algo que quiero decirte aquí es que estamos en el contexto inmediato y aquí no hay división de iglesia y Estado. Dios le está hablando a su pueblo que ha de regirse y dirigirse por las leyes de la palabra del Señor. La división de iglesia y Estado apareció muchísimos años, porque el principio sigue, hermanos. Con esto no quiero decir que ya no manden a sus hijos a la escuela, pero lo que yo quiero decir que aprendamos aquí es que los maestros somos nosotros. Aunque nosotros enviamos a nuestros hijos a educarse en saberes que van a ser importantes, pero nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra a nuestros hijos en casa. A ver, digan, hermanos padres, soy maestro. 1, 2, 3. ¿Otra vez? ¿Cuál es tu material? La Escritura, la palabra de Dios. Hermanos, las repetirás a tus hijos. Las vas a repetir hasta que se cansen. Hoy aprendimos que los hijos deben ser obedientes, pero no nos cansemos, hermanos, de enseñar la palabra. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. La repetición constante de un mismo mensaje te lleva inevitablemente a la acción. Hermanos, vivimos en tiempos donde la espiritualidad doméstica ha sido descuidada. Vivimos en tiempos donde la espiritualidad doméstica ha sido descuidada. Hay niños que no tienen noción de lo que es el culto y nos quejamos del tiempo, pero dice una frase que los dispositivos electrónicos serán los testigos de Dios en el cielo para demostrarnos que sí había tiempo. ¿Cuánto puede tardar un niño frente a la pantalla? ¿Cuántas horas no tarda un niño viendo una serie, una película, pero no frente a la Escritura? Ahora, tú y yo tenemos un reto mucho más profundo, porque ahorita voy a dar algunos consejos prácticos de cómo, porque otra vez, un devocional no es un culto chiquito en casa. Hermanos, nuestros hijos el domingo solo vienen a recibir la cereza del pastel. La iglesia no es la inmediata responsable de la educación bíblica de los hijos. Los responsables directos de enseñar la palabra a nuestros hijos somos nosotros. Hermanos, Dios nos llama a levantar hogares donde la Escritura sea el centro. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Y hermanos, quiero hacer una especie contemporánea del versículo 7. Y con eso quiero cerrar el día de hoy. Hermanos, el llamado de hoy, el tema de esta tarde para arrancar la Semana del Hogar Cristiano se llama la educación bíblica de los hijos, la dirección bíblica de cada hogar. Y para eso, hermanos, tiene que ver con enseñarle a nuestros hijos la Escritura según el pasaje. Y quiero descifrar de manera contemporánea este texto. Número 1, repetir significa ser constante. Padres y madres, seamos constantes en enseñar la Biblia a nuestros hijos. Vean lo que dice Daniel capítulo 6 versículo 10. Entró en su casa, se arrodillaba 3 veces al día y oraba como lo solía ser antes. Hermanos, si ya están leyendo la Biblia en su casa con sus hijos, síganlo haciendo. Seamos constantes. Daniel tenía un hábito, ese hábito firme de oración diaria, incluso bajo amenazas de muerte. Enséñale a tus hijos el hábito irreemplazable de leer la Escritura todos los días en casa. Hermanas, hermanos, esta tarea es urgente. Seamos constantes en leer la Biblia todos los días con nuestros hijos en casa. Número 2, déjame darte un ejemplo práctico. Sé breve, sé breve. Eclesiastés 5:2 dice: no te apresures con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. ¿Y qué es lo que encuentras aquí?
Imagínense, yo preguntaría al texto: Dios, pero entonces ¿qué vamos a hacer? Dice, bueno, regresamos al versículo, ya me lo cambiaron. Regresamos al versículo que teníamos allí, Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 8 y 9. Atrás, versículo 7. Vean: y la repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, en el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Nada más vamos a vivir para eso? O sea, todo el tiempo vamos a estar, ¿a qué hora vamos a trabajar? ¿A qué hora vamos a comer? Pero habla de este principio, la brevedad. Por ejemplo, los puritanos, cuando se levantaban, oraban brevemente. Cuando comían, tomaban un texto para leerlo sin ni explicarlo. En la tarde, ellos tenían un tiempo para la memorización. Usa estos consejos en la vida de tu familia y de tus hijos. Número 3, enseña de manera directa los principios bíblicos. Hermanos, tenemos que implementar e implantar principios en el corazón de cada niño. Nosotros tenemos una plataforma educativa que se llama AMO, y AMO precisamente su metodología es todos los domingos enseñar un principio a los niños, un principio que emane de la palabra. Por ejemplo, el perdonar así como Cristo nos perdonó. Ese va a ser el principio del día. Por lo tanto, dice: háblalo, repítelo al acostarte, frases directas y constantes. Por favor, vayamos a Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Leemos 1, 2, 3. Enseñar la Biblia a nuestros hijos, hermanos, no son letanías, tampoco son sermones, son principios cortos para que ellos los aprendan, los memoricen y los puedan vivir. Habla con claridad y sencillez, sazona tus palabras. La adoración familiar no es un sermón, es una conversación entre Dios y la familia. Siguiente principio, hermanos, papás. Y yo creo que aquí nos van a ayudar muchísimo las madres, porque los papás somos un poco más directos y prácticos, pero yo creo, y acabamos de pasar el 10 de mayo, y algo que me encanta que Dios puso en la vida de una madre es el de dar vida. Me encanta ver que una de las virtudes de la mujer es dar vida. Una mujer se va de una casa una semana, y ¿cómo creen que va a estar la casa cuando regrese? Los hombres ya no sabemos qué hacer con la casa, ¿no? Pero el toque de una mujer en un hogar es el toque de la vida. Hermanas, sean creativas, busquen diferentes formas creativas de enseñar la palabra a los niños, porque vivimos en una generación de la imagen, en la generación de las pantallas, pero hay miles de recursos, búsquenlos. Tenemos que ser variados. Dice: repítelas. Pero obviamente también cambia tus métodos, capacítate. Va a venir un tema en la semana que se llama la educación de los padres para educar a sus hijos. ¿Cuántos cursos te has metido? ¿Estás estudiando para prepararte y enseñarle la palabra a tus hijos? Hermanos, hermanas, especialmente enseñen a sus hijos con cánticos, lecturas, preguntas, ilustraciones, devocionales, videos cortos, clips, etcétera, etcétera. Yo soy de la generación que aprendí muchas cosas de la Biblia con cantos. Tantos cantos tan cortitos que nunca se me van a olvidar. Por ejemplo, son cantos que antes, esos estribillos, yo no les llamo cantos viejitos porque no creo que tengan edad los cantos, ¿no? Pero esos cantos nos marcaban de tal manera que hoy yo los sigo recordando y me marcaron principios bíblicos. Número 5. Sé ferviente, enseña con pasión lo que tú crees. Vamos a avanzar, por favor, en el versículo ahora 10, versículo 9 de Deuteronomio capítulo 6, y cerramos ahí. Deuteronomio capítulo, vean esto. Y yo cada vez que veo este texto pregunto: ¿qué hay en tus paredes? ¿Qué hay en tus dinteles? Espero que no sea CR7, ¿no? Ni Ronaldinho, ni sea, fíjense que hoy
Ya hasta cantantes bélicos siguen los niños en su portada de celular. Yo espero que escribas textos en tu casa. Dice, y lo leemos 1, 2, 3. Eso significa creatividad y vehemencia, pasión. Sé ferviente, hermanos, dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No lo hagas por costumbre, no lo hagas por obligación. Me encanta esta frase de la doctora Yeoman: enamora a tus hijos del Dios del cual tú estás enamorado. Wow. Hermanos, nuestros hijos van a ver cuánto amamos a Dios, de tal manera que cada cosa que enseñamos, lo enseñamos con pasión, lo enseñamos con el corazón. Los hijos perciben cuando los padres adoran a su Dios con pasión y sinceridad. Hermanos, yo termino diciendo, ya enseñas la Biblia en tu casa, síguelo haciendo. Si no lo haces, comienza hoy y di como dijo Josué: yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa palabra servir significa la integralidad de enseñar la palabra a nuestros hijos. Hermanos, cierro con esto. El futuro de esta iglesia está en nuestras manos. ¿Cómo vamos a hacer que estos jóvenes y niños estén aquí? Que tú y yo, como padres y abuelos, pongamos la palabra todos los días en su corazón. Que Dios nos ayude.